Ricardo Montesa, bon dia. Hola, què tal? Les noves tecnologies han revolucionat el concepte que avui en dia tenim d'emprenedor i fins i tot les nomenclatures que utilitzem. Què són les empreses 2.0? Para mí es sencillamente sentido común, ¿no? El que la gente que está en la empresa se sientan todos iguales, estén todos colaborando de una forma, digamos, agradable, que la gente se tome su trabajo como una forma, digamos, de vivir más que una necesidad. Però sí que és una feina diferent la que es fa. No estem parlant dels negocis tradicionals que podríem conèixer, sinó d'una manera nova de treballar per aconseguir les coses. Sí, y quizá en el entorno de los ordenadores y de la programación se da más que en otros campos, desde luego. Pero yo no creo que sea... Podrías aplicarlo a un restaurante, a la forma de trabajar de la gente, a lo contenta que está y mira que es fácil ir a un restaurante y que te atiendan mal o te atienda una persona que está a gusto haciendo lo que hace, por muy camarero que sea, ¿no? Són les empreses que estan basades en les noves tecnologies el futur, avui per avui? Bueno, eso supongo que sí, ¿no? Tal cual evoluciona todo, ahora los ordenadores lo ocupan todo, la informática lo es todo, la web, el internet. Y la verdad, desde mi punto de vista, yo no veo más que eso, ¿no? Las empresas que se dedican a fabricar o muebles o juguetes o otras cosas lo tienen bastante crudo porque compiten con todo el mundo en este momento, no se compite a nivel local como era antes. Parlem de Brainstorm. Com va néixer? Com va sorgir? Bueno, yo hice ingeniería industrial en Valencia, en el Politécnico, y al acabar la carrera no había ni siquiera ordenadores gráficos, había uno que dibujaba líneas verdes, no había ni libros en la biblioteca sobre gráficos, o sea que era el principio. Pero yo lo tenía clarísimo que era una pasión por ello, vamos, es que dedicaba todas las horas del mundo a eso y no tenía ninguna expectativa de que fuese a ser una oportunidad para vivir de ello. Però avui en dia sou líders en la creació de mons virtuals i, de fet, teniu entre els vostres clients prestigioses cadenes de televisió com poden ser la BBC anglesa, l'Alemanya RTL... La NBC, la CNBC, la SPN, televisiones, la NHK en Japón, televisiones muy, muy grandes. Y sí que es verdad, pero ha sido algo, bueno, ya son muchos años y poco a poco haciendo ferias y de una forma muy escalonada, pues... Y la verdad es que también viajando mucho, haciendo muchas demostraciones y teniendo algo que enseñar y algo bueno, de fet, fins i tot la vostra tecnologia l'han utilitzat prestigiosos directors de cine, com poden ser Steven Spielberg o George Lucas. Tu podríem dir que eres un exemple de persona emprenedora que ha arribat a triomfar. Quin consell podries donar a totes aquelles persones que ara estan sense faena i que no veuen eixida possible, solució possible a això? Ver lo que hay fuera, viajar y tanto que dicen de innovar y de hacer cosas nuevas y todo esto, la única manera es ver lo que hay y copiarlo. El innovar muchas veces es copiar y mejorar. Tu tens una manera de veure i de fer els negocis, podríem dir que diferent. Afirmes que és millor dividir, deixar que altres persones facin les coses i no pretendre guanyar més diners. Aquest plantejament xoca, no?, amb moltes coses que estem veient avui en dia. Es pot triomfar d'així, d'aquesta manera? Yo, la verdad, nosotros nos ponen como ejemplo de éxito, ¿no? Yo no lo sé hasta qué punto, pero sí que es verdad que en el caso mío, por lo menos yo no me considero empresario. Yo he visto definiciones de empresa. Empresa es, pues, se monta para ganar dinero, ¿no? Esa es la finalidad de la empresa. A mí eso me choca muchísimo. La finalidad, por lo menos en mi caso, es de vivir de lo que te gusta hacer, y eso ya es un éxito bestial. Ricardo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos este matí. Ha sigut un autèntic plaer tindre's Muchas així. gracias a vosotros.